Buenos días, maestra. Hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Ya puse presente, maestra. Muy bien. Sí, ya. Eso me parece fenomenal. Vamos a ver quién más. Ya anda por aquí Fer. Eduardo, buenos días. Va llegando Rodrigo. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con derecho. Entonces, si van sacando su cuaderno. Permítame tanto, maestra. Claro. Claro, claro, claro. Esta no es su primera clase, ¿o sí? Sí. Sí, con razón. Ya, maestra. Ahora no se despiertan todos. No. Le vamos a hacer una llamada grupal para que se despierten. Bueno, pues mientras vamos a ir comenzando. Bueno, acuérdense que la semana pasada comenzamos a hablar del derecho agrario. Ya llegó Daniel. Bueno, decíamos que esto del derecho agrario, pues es básicamente el estudio de, pues cuáles son las diversas normas que rigen, pues vamos a decirlo de manera sencilla, el campo. Fuimos identificando quiénes eran los sujetos agrarios, quiénes eran los derechos que establecían los derechos de propiedad. Y empezamos a hablar que estos terrenos agrarios pues están divididos de dos formas, en lo que son los ejidos y lo que son las comunas, las comunidades. Hablamos, bueno, nada más, porque lo que vamos a ver ahorita pues son las comunidades agrarias, ¿no? Tenemos aquí en la pantalla este esquema que nos va hablando acerca de cómo se organiza, cómo está organizado el ejido en nuestro país. Para empezar, dijimos que el ejido es una sociedad de interés social. ¿Por qué? Pues porque interesa a una comunidad. Y este ejido pues tiene una personalidad jurídica, es decir, está reglamentado por ciertas leyes y lógicamente tiene un patrimonio propio. Tiene un patrimonio propio. Entonces vamos a ir identificando cómo se transmite este patrimonio. Nos dice que tanto hombres como mujeres pues pueden ser los titulares de ese territorio que se considera ejido
y que para que suceda eso, pues deben de ser mexicanos mayores de edad y que vivan en el terreno ejidal. No puede ser que yo que vivo en la ciudad se me asigne un terreno ejidal, eso no es propio. Necesito vivir en la comunidad que se está repartiendo. Nos dice que la situación ejidal es hereditaria. En este caso yo puedo heredárselo a mis hijos. Esto es importante aclararlo porque en el pasado, sobre todo en tiempo de la colonia, los terrenos no podían heredarse, sobre todo los terrenos de los conquistadores no podían heredarse, pero ya después con el tiempo hubo una transformación en las leyes y bueno, al día de hoy pues esos terrenos sí se pueden heredar a la esposa, a los hijos o inclusive se podrían dejar a los padres, ¿no? Si existieran los padres, si todavía estuvieran, yo se los podría dejar a ellos. Estos terrenos se van a perder o van a dejar de ser míos cuando existe una cesión de derechos. Acuérdense, cesión viene de ceder, entonces cuando yo le dejo cuando yo renuncio, vamos a decirlo así, cuando yo renuncio a estos terrenos, entonces se transfieren, pero no va a ser a particulares, sino a el mismo núcleo agrario al que pertenecen. O sea, yo tendría que cederle el territorio a otras personas de la comunidad. Muy bien. Ahora, de acuerdo a lo que tenemos en el esquema, un ejido se va a administrar mediante un grupo de organismos que son la asamblea, el comisariado ejidal, la junta de pobladores y el consejo de vigilancia. La asamblea es el órgano superior, es el de más alta importancia, por así decirlo, y está conformado por un grupo de ejidatarios representantes que obviamente conocen las situaciones de los terrenos. A ver. Y que por lo tanto pues pueden dar solución a las situaciones, ¿no? Esta asamblea ejidataria no es eterna, sino que debe de irse reconstituyendo aproximadamente cada 6 meses. Después tenemos los comisarios ejidales, aquí los vemos, que son los que se encargan de que todos los acuerdos y todas las resoluciones se cumplan. Más o menos, algo parecido es el Consejo de Vigilancia. Aquí está el Consejo de Vigilancia, que como su nombre lo indica, se encarga de vigilar que el comisariado actúe de acuerdo con la ley. Y por último tenemos sí, a la junta de pobladores, ¿no? Que también más o menos pues, tienen la misma tarea. Bien, ahora sí vamos a entrar ya de lleno a lo que sería nuestra clase de hoy, derechos de propiedad. Les voy a pedir que mientras lo voy explicando, pues lo vayan anotando, por favor. Bueno, como nos dice aquí, la propiedad es una facultad jurídica que se alcanza para obtener la mayor utilidad de un bien, que en este caso sería la tierra, y que pues tienen amplias facultades. Las limitaciones solamente está de acuerdo a lo que establece la ley. Las propiedades se pueden clasificar, por así decirlo, en tres tipos. Nos dice que tenemos la propiedad privada, la estatal o federal, y la propiedad comunal y ejidal. Entonces, la propiedad privada de la tierra es pues un poco como lo que nosotros tenemos en nuestro lugar.
Es decir, la posibilidad de que personas independientes posean un territorio. Esto está constituido en el artículo 27 de la Constitución, que dice que la propiedad de la tierra y las aguas comprenderán dentro de los límites del territorio, obviamente el territorio mexicano, a la nación. O sea, absolutamente todo todos los terrenos con los que se conforma nuestro país pertenecen en sí a la nación, y esta nación pues tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a particulares. Por eso es que nosotros podemos comprar tierras, ¿sí? O sea, todo lo que, toda la tierra en su totalidad es de la nación, pero la nación puede irla repartiendo entre comillas, porque finalmente lo que hay que hacer es una compra, pero se establece que sí se puede realizar esto. Y entonces, en ese caso, estamos ante una propiedad privada, en oposición al segundo tipo, que es la propiedad del Estado o la propiedad de la Federación, que en este caso, pues son las tierras que pertenecen al gobierno y que no se venden. No se venden como qué tierras, por ejemplo, las tierras que tienen recursos naturales que son de exclusiva explotación de la nación. Por ejemplo, las zonas mineras, las tierras donde se identifica que hay minas, esas son tierras estatales, perdón, federales. Donde se identifica que hay petróleo. Si yo en mi casa, supongamos que encontrara que hay petróleo, entonces esas tierras seguramente se van a expropiar. ¿Por qué? Porque son parte de la nación y entonces dejan de ser propiedad privada y se convierten en propiedad estatal o propiedad federal. Estatal si se refiere única y exclusivamente al Estado, o federal si se refiere a toda la nación. Por ejemplo, aquí voy a hacer una pausa, un paréntesis más bien dicho. Todas las tierras, todos los lugares en donde se construyen iglesias, templos, porque no solamente me estoy refiriendo a los católicos, a los templos católicos, sino a los de cualquier religión. Se supone que están construidos en propiedad federal. Son terrenos que en realidad pertenecen a la nación. Puede estar ahí construida la iglesia, pero no pueden pasar a ser propiedad directa de la iglesia. Esto básicamente con el objetivo de evitar lo que sucedió en siglos atrás, cuando los españoles estaban aquí, y bueno, también en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando las iglesias, sobre todo en este caso nada más había iglesias católicas, cuando las iglesias se hicieron con extensos territorios que se quedaron ociosos, que nadie los trabajaba, por eso se llamaban ociosos. Y que inclusive en un pasado lejano, pues habían pertenecido a los indígenas a los indígenas originarios, valga la redundancia, de esas tierras. La iglesia se había quedado con todos esos territorios. Entonces, para evitar esa situación, cuando se establece la Constitución de 1857 y después la Constitución de 1917, pues establece que todas las corporaciones religiosas, o más bien dicho, que ninguna corporación religiosa puede hacerse de terrenos. Se les van a prestar, entre comillas, para que construyan ahí todo tipo de templos, pero si la nación lo requiere, pues ni modo, va de regreso, ¿no? Ese es un punto importante. Bueno, ok, eso es nada más como breviario general.
Y la tierra comunal o ejidal, que bueno, pues ya entendemos que son tierras que van a servir para el asentamiento humano, van a estar integradas para la vida en comunidad, elegido. También tierras de uso común, tierras que no son específicamente de alguien, por así decirlo, sino que pertenecen a todo el pueblo. Esas son tierras de uso común. Y las tierras parceladas, que son las porciones de tierra que sirven precisamente para trabajar de forma personal. ¿Sale? Bueno, me imagino que puedo cambiar. Iván, buenas noches, bienvenido. Tarde, pero sin sueño, ¿verdad? No, con sueño igual. Ay, contigo. Tarde y con sueño, no puede ser. Bueno, está bien. Ok, espero que ya lo hayas terminado y si no, tómale una captura, ¿sale? Ok. Vamos, continuemos entonces. Bien. Ahora, propiedades, perdón, derecho de propiedades. Vamos a identificar ahora qué ¿qué pasó aquí? A ver, espérame. No, sí está. Ya. No, estamos bien, estamos bien. De acuerdo con la FAO, que es una instancia de la ONU, se establece que hay 3 tipos de derechos de propiedad y que son estos, ¿no? Derecho de propiedad de uso, derecho de propiedad de control y derecho de propiedad de transferencia. El derecho de uso, que tenemos aquí marcado, el derecho de uso, se refiere al derecho de utilizar la tierra para pastoreo, producción de cultivos y recolección de productos forestales. Entonces, si quieren ponerle aquí abajo 3 viñetas: pastoreo, cultivo y productos forestales. ¿Sí? Ese es el uso que se le puede dar a las tierras agrícolas. Pastoreo, cultivos y productos forestales. Todo lo que tenga que ver con las cuestiones de la comercialización de árboles. Después tenemos el siguiente punto. Aquí está. Derechos de control, y a eso se refiere las decisiones sobre la forma de utilizar la tierra. Anótenle así nada más. Decisiones sobre la utilización de la tierra. Que bueno, esto se refiere en un sentido estricto a decidir qué tipo de cultivos se van a realizar ahí, qué es lo que se va a plantar, qué tipo de recursos financieros se van a adquirir, si se va a vender. Y por último tenemos los derechos de transferencia, que es el derecho a vender o hipotecar, así anótenle, derecho a vender o hipotecar la tierra.
También hace ratito decíamos derecho a cederla, esto de la cesión de derechos. Entonces, si la persona decide que quiere ceder la tierra, transmitirla de una vez por herencia, dijimos, a sus descendientes, pero también a sus ascendientes. Como les decía, que puede ser a sus hijos, pero también a sus padres, a la esposa, ¿no? A la cónyuge. Entonces, esos son los 3 derechos de la propiedad. ¿Puedo cambiarle? Sí, por favor. Sí, Va. maestra. Sí. Gracias. Ahora, vamos a poner como título, bueno, ahí dice autoridades en materia agraria. A ver, como título le vamos a poner autoridades y tribunales en materia agraria. Autoridades y tribunales en materia agraria. Y entonces, de acuerdo a lo que vemos en el esquema, nos vamos a dar cuenta que existen 2 tipos de autoridades. Nos ¿Lo dice ahí apuntamos, que maestra? pueden ser las autoridades no judiciales, pero que también van a haber autoridades no sí judiciales, o bueno, simplemente judiciales, ¿no? Entonces, allí están las primeras 2 clasificaciones. Vamos a tener, por ejemplo, dentro de estas autoridades no judiciales a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano. Y esta Secretaría de Desarrollo Agrario se dice que es la institución, es de administración pública, es federal, esto quiere decir que es a nivel de todo el país. Y su propósito es planificar, coordinar, administrar todo lo que tiene que ver con el ordenamiento territorial, ¿sí? Entonces pueden ponerle allí abajo Secretaría de Desarrollo Agrario y Orden Territorial, para que sea así muy reducido. Insisto, entonces esta Secretaría de Desarrollo, su trabajo es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar todo lo que tiene que ver con políticas de ordenamiento territorial. Pues básicamente cómo se van a distribuir en un sentido estricto, ir identificando, por ejemplo, cuándo son zonas urbanas, cuándo son zonas rurales, cuándo son zonas de territorios donde se puede habitar, porque hay zonas protegidas que no se pueden habitar, que no se pueden utilizar. Entonces esas zonas protegidas pues tienen que estar señaladas, ¿no? Señaladas y separadas. Tiene esta Secretaría del Desarrollo Agrario, como lo vemos aquí, bueno, ya lo dijimos en términos generales. Planifica, coordina y administra territorios. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de ir promoviendo ordenamientos y planeación territorial, es decir, señalar este territorio es para esto, este territorio es para esto otro. También incentivar el crecimiento de asentamientos urbanos. Cuando se abre un asentamiento urbano, pues que la gente se mueva hacia aquellos lugares, ¿no? De repente no es como que yo quiera irme a vivir al Cerro X y ya ahí yo pueda habitar. O sea, no es como tan fácil. Además, sobre todo en la actualidad, conociendo y sabiendo de todos todas los, ¿cómo se dice?
todas las comodidades urbanas, pues también mucha gente no se iría a vivir a cualquier lugar, a sabiendas que nunca se va a urbanizar, que nunca se va a meter drenaje, luz, etcétera, pues no es como muy común que eso suceda. En cambio, hay ocasiones en que sí se determina cuáles territorios son para urbanizarse y que en algún momento, aunque tal vez no al principio, pero en algún momento pues sí van a contar con todos estos beneficios, drenaje, luz, etcétera, ¿no? Cada uno bueno, más bien, esta Secretaría del Desarrollo Agrario tiene diferentes tipos de programas. Por ejemplo, tiene lo que se conoce como programa de vivienda digna, que es buscar e identificar cuáles son las zonas de mayor pobreza y pues darles algún tipo de incentivo, ¿no? Algún tipo de bienestar con respecto a lo que tiene que ver con la vivienda. Y también, por ejemplo, otro tipo de programa es vivienda rural, que como su nombre lo indica, pues es para las comunidades del interior de la República. Hay diferentes tipos de apoyos y programas, por ejemplo, programas de urbanización rural, es decir, que los pueblos pues vayan teniendo todas estas características que van haciendo que nuestra vida sea más fácil de llevar. También hay apoyo a jóvenes emprendedores, obviamente que se dediquen al campo, a trabajar y a cultivar el campo. Por eso les digo, hay diferentes tipos de programas que la Secretaría de Desarrollo Agrario pues tiene en sus manos, ¿no? Después tenemos otro que es el RAN, o como, bueno, esas son sus siglas, significa Registro Nacional Agrario, y tiene a su cargo el control de la tenencia de la tierra, brindar seguridad jurídica, documental, o sea, no nada más de palabras, sino con documentos, de acuerdo con lo que se conoce como ley agraria. Sí, aquí, por eso lo pusimos, control de la tenencia de la tierra. Y entonces, dentro de sus funciones, pues es clasificar los nombres de los poseedores de las tierras, tener como un registro de quién posee esta o quién posee aquel territorio. Clasificaciones geográficas de los predios, es decir, si están en cerros, si están en llanos, si hay lagos, ríos, etcétera, a eso se refiere. Clasificar operaciones que impliquen la cesión de los derechos de las tierras. Aquí se tiene que llevar forzosamente un registro de quién cede sus tierras y entonces quién las recibe, quién se está quedando a cargo de esas tierras. Nos dice que también otra de sus actividades, otra de las funciones del RAN es disponer de información verídica y utilizable para la toma de decisiones, todo con respecto a la cuestión agraria. También, al igual que la Secretaría de Desarrollo Agrario, cuenta con algunos programas que le sirven para cumplir con sus funciones, con estas funciones que acabamos de decir. Por ejemplo, tiene el Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios, que básicamente estos son asesorías legales y asesorías jurídicas para las personas que lo soliciten. Tiene programas de modernización en el campo, pues esto básicamente para utilizar pues tecnología actualizada y que por lo tanto haya, ¿cómo se dice? Mayor productividad.
Ujú. Tienen lo que se conoce como Sistema Integral de Modernización Catastral, que es pues básicamente identificar detenidamente o pormenorizadamente cómo están divididos los ejidos, a quién le pertenecen, qué tipos de usuarios son, que esto es sumamente importante, sobre todo a la hora de, ¿cómo se dice? De cobrar impuestos, por supuesto, necesita saberse bien cómo está esta situación. ¿Qué más? Pues básicamente eso, ¿no? Se han ido modernizando, dice que ahora mucha de esa información nosotros la podemos buscar por internet y bueno, pues eso es propio de nuestra época, ¿no? A ver, voy a cortar la transmisión, les voy a pedir por favor que se vuelvan a conectar inmediatamente igual a derecho para continuar, por favor, ¿sale? Sí, Va. maestra. Ay, no prendí la